etapa de juicio. Voy a la etapa de juicio. ¿Sí? Bueno, me voy a saltar a la etapa de juicio oral, porque creo que es lo que más nos interesa. ¿A qué me voy a enfrentar? ¿El Código Penal? Sí, así lo bajan. Así. Ese es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí lo pueden ustedes bajar en internet sin problema, en la página del Congreso, de la Unión, ahí está, bueno, de la Cámara de Diputados, que es donde está un poquito más sencillo de encontrar, o en el buscador seguramente les va a arrojar ahí la liga, ¿no? Para que lo puedan descargar, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta edición, por ejemplo, no sé, depende de dónde vivan ustedes, esta es la que a mí más me gusta porque es la más chiquita. Hay otras, ¿no? Aquí está esta, ¿no? Pero esta ya trae más cosas, trae el Código Penal, Ley de Medios Alternativos, de Ejecución. A mí me gusta esta y se la recomiendo. No sé dónde vivan, pero si en su localidad hay librería porrúa, esto les va a costar como 90 pesos, ¿no? 90 pesos. Y a mí me gusta mucho esta edición, está muy práctica, ¿no? O la pueden descargar en un PDF, ¿no? Ya depende de cada uno de ustedes. Retomando el tema del juicio oral, bueno, ustedes ya elaboraron un dictamen o un informe, hasta ahí vamos bien. Elaboraron un informe o un dictamen, ¿no? Ese dictamen sirvió, si son peritos de la Procu o son peritos de la defensa, para algo sirvió. Si son peritos de la Procu, ese dictamen sirvió para que al imputado lo vincularan a proceso, tiene su función. Pero cuando yo ya pasé la etapa de investigación, ya pasé la etapa intermedia y llego a la etapa de juicio, Google Libros, claro, y llego a la etapa de juicio, entonces ya no me sirve el papel, ya no me sirve su dictamen, ya no. A mí como juez de juicio oral no me sirve su papel, no me sirve el documento. Lo que necesito es que ustedes vayan a la audiencia y con base en un interrogatorio expliquen su dictamen. Expliquen su dictamen. Es decir, a la audiencia de juicio oral ustedes no van a llegar a ratificar el dictamen, van a llegar a elaborar oralmente el dictamen que lo tienen escrito, porque aparte el juez que está sentado con ustedes ahí en la audiencia de juicio oral no es el mismo juez que ya tuvo conocimiento antes a través del MP del dictamen. Es que es algo que se me pasó decirles. Cuando estamos en la etapa de investigación o etapa intermedia, hay un juez que se llama juez de control. Pero cuando llegamos al juicio oral, ya no está el mismo juez. Ya está un tribunal de enjuiciamiento. Un tribunal de enjuiciamiento que puede estar compuesto por un juez o por 3 jueces, dependiendo del estado. Por ejemplo, aquí en Chiapas, como está dura la cosa, nada más alcanza el presupuesto para un juez. En Tabasco son 3 jueces, ya en juicio oral, hay 3, están 3 jueces sentados ahí. En Veracruz, hasta donde sé, solamente es un juez. A nivel federal es un juez, o sea, en juicios federales. En Oaxaca son 3 jueces, o sea, depende del estado, es esto. Pero lo que sí quiero que quede claro es que este tribunal no es el mismo que estuvo en las otras 2 etapas. Es decir, el tribunal de enjuiciamiento no sabe absolutamente nada de su dictamen. No sabe nada. Está en ceros.
todo lo va a saber por la voz de ustedes. Y la voz de ustedes, ¿sí?, tiene que ser sacada, tiene que ser potencializada con base en la persona que los está ofreciendo como medios de poder. En ese sentido, dice acá, la prueba pericial se desahoga con la declaración del perito, o sea, con su declaración. Pero aquí, recuerden que hay al menos dos partes bien identificadas, ¿no? Está el fiscal, bueno, hoy en día, en los asuntos que les van a tocar a ustedes, seguramente si hay víctima. Entonces, está el fiscal, está el asesor de la víctima y está el defensor del imputado. Vamos a pensar el caso que estábamos comentando de la licenciada Silvia. Yo, defensor, la ofrecí como prueba. Es mi perito. ¿Quién la va a interrogar? Yo la ofrecí. ¿Quién la va a contrainterrogar? El fiscal y el asesor de la víctima. Y después todavía me van a dar la oportunidad a mí de que la pueda reinterrogar. Y después de mi reinterrogatorio le van a dar la oportunidad al fiscal y al asesor de la víctima de que la recontrainterrogue. ¿Sí? Es decir, le quiero aclarar una cosa. Los interroga quien los ofrece. Los contrainterroga la contraparte. ¿Sí? La contraparte. El examen directo o el interrogatorio de testigos, el interrogatorio de peritos, perdón, en este caso. Aquí recuerden una cosa, ¿sí? Recuerden una cosa, dice, la parte que me presenta es mi aliada, la contraparte es quien pretende desacreditarme. Digo, aunque no les caiga bien, pero el que los va a ayudar en una audiencia es el que los ofreció. Por ejemplo, si son peritos de la Procu y ya ven que hay fiscales que tienen la sangre pesada y son prepotentes, pues sí, pero en la audiencia no los va a poder estar regañando, no los va a poder estar humillando. Allí en la audiencia él debe estar en su papel y el que los va a ayudar es el que los ofreció. Es el que los ofreció. Esa parte es su aliada. La parte que los va a tratar de perjudicar es la contraria. Y eso lo deben tener presente. Bueno, ¿cómo se estructura un interrogatorio? ¿Cómo los van a interrogar? Primero que nada, les van a preguntar. La estructura del interrogatorio se compone de dos partes. Primero, la parte de acreditación y segundo, la acreditación del testigo o del perito y segundo, acreditar las proposiciones fácticas. Bueno, esto en el caso de un testigo, ¿sí? Pero en el caso del perito, si bien son las mismas etapas, las cosas sí cambian. Las cosas sí cambian. A ver, ¿cómo acredito la credibilidad del perito? A ver, vamos a pensar que yo soy el abogado, ¿sí? Y entonces le voy a preguntar a la licenciada Ilse, ¿está por ahí? Me va respondiendo en el chat, ¿sí? Me va respondiendo en el chat, porque fíjense que aquí prometo preguntarle a la maestra Maritza para la próxima cómo les doy el uso de la palabra, ¿no? O sea, para los que tengan micrófono y todo esto, porque aquí la verdad es que no recuerdo. A ver, por el chat. Entonces estamos en una audiencia de juicio oral, usted es mi perito, ¿sí? Yo la ofrecí. ¿Cómo voy a solventar la credibilidad? Bueno, le voy a decir, bueno, señorita perito Ilse Abigail, ¿puede decirme por favor en dónde estuvo, qué estudios tiene? ¿Qué estudios tiene usted?
Licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Campeche. Gracias, perito. Perito, ¿usted ha realizado algún estudio de posgrado, alguna especialización? Muy bien, un diplomado en Psicología Forense por Asomefodes. Muy bien, ese diplomado, ¿de cuántos meses fue, perito? En proceso, muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva en el diplomado? Tres meses. Perfecto. Perito, ¿usted ha realizado previamente a este juicio, ha realizado previamente dictámenes periciales en materia de psicología? No. Pero usted ha ejercido su carrera. Es decir, perito, ¿nos puede decir si usted ha examinado personas que sufran de violencia familiar previamente? Sí, sí lo ha hecho. ¿Aproximadamente cuántas personas ha examinado usted víctima de violencia? ¿Cuántas personas? Tres personas. Muy bien. Perito, ¿en qué año se recibió usted de la licenciatura en psicología? ¿2016? ¿Ok? Eso quiere decir que en un año ya usted ha examinado tres personas. Muy bien. Vean, gracias aquí a la licenciada Abigail. Estamos en la primera parte. Estamos en la parte que se llama solventar la credibilidad del testigo. Entonces, en esta parte yo me tengo que centrar en dos cosas. Una, los estudios. Ok. Yo me puedo centrar en los estudios o en la experiencia. ¿Sí? Yo me puedo centrar en los estudios o en la experiencia. Y entonces debo elegir, claro, si una persona tiene muchos estudios y tiene mucha experiencia, pues qué mejor. Pero cuando no pasa así, tengo que centrarme en una de las dos cosas. Claro, evidentemente estas preguntas hay que prepararlas, ¿no? Porque si yo voy a una audiencia a cazar, voy de pesca, como decimos nosotros, pues las cosas pueden salir mal, ¿no? Estas preguntas hay que trabajarlas. Pero básicamente las preguntas van a ir enfocadas a dos cosas. ¿Cuáles son sus estudios? Yo aquí evidentemente me iría por la cuestión de
los estudios. Bueno, ¿qué estudió usted? Tiene la licenciatura en psicología, ya me dijo. Si yo hubiera sabido que la licenciada se salió en 2016, que se recibió en 2016, quizá no le hubiera hecho esa pregunta, ¿no? No le hubiera hecho la pregunta, ¿cuándo se recibió? Porque yo lo que estoy buscando es que me diga, que me hubiera dicho, no, pues tengo 4 o 5 años, que no quiere decir que esté mal, o sea, no quiere decir que porque son jóvenes o porque acaban de salir, pues quiere decir que el juez no les va a creer, ni mucho menos. No. Las cosas no son así. Por eso el interrogatorio se compone de 2 fases: solventar al testigo y acreditar las proposiciones fácticas. ¿Cuál es la parte más importante? La segunda, es decir, la explicación de su dictamen. La primera parte, incluso esta parte de acreditar la credibilidad del perito, pues es una parte que yo siempre aconsejo que no se pierda mucho tiempo ahí. Porque imagínense aquel que tiene un currículum, pero de excelente, ¿no? Aquel que le pone en el currículum hasta que estuvo en la escolta de la primaria, ¿no? O sea, imagínense estar escuchando todos los cursos, todas las maestrías, todos los doctorados, todas las especialidades, todos los diplomados que tiene una persona, llega a ser aburrido y cansado. Entonces es una etapa en donde no hay que perder mucho tiempo, pero les van a hacer estas preguntas, ¿no? Bueno, por ejemplo, imagínense que ya después de su diplomado, después de que ya tenga un poco más experiencia, la licenciada Ilse, pues en una audiencia, qué padre se va a escuchar que diga, ¿no? Digo, aparte no tiene que estar enfocado a la materia penal, ¿no? O sea, ¿cuántos dictámenes ha realizado en materia de violencia familiar? Se ha realizado como 10. ¿Por qué? Porque también está englobando ahí los de la materia civil, ¿no? O familiar. Entonces, y que al final de cuentas parten de lo mismo, examinar personas que han sido víctimas de violencia, o dar consultas, ¿no? Dar apoyo terapéutico, ¿no? Claro que eso hay que platicarlo, ¿no? Buscar la experiencia desde ahí, ¿no? Entonces, son preguntas que se les van a hacer, ¿sí? ¿Qué estudios tienen? ¿Cuántos cursos? ¿Cuándo fue la última actualización? ¿De cuántos meses fue el curso? ¿Qué materias llevaron? Eso ya no lo voy a hacer yo. Eso lo va a hacer la otra parte, el que los va a contraexaminar, que quiere buscar deficiencias, ¿no? Usted llevó un curso de criminalística. ¿De cuántas horas era su curso? De 120 horas. Muy bien, pero la criminalística engloba muchas cosas, ¿cierto? Muchas disciplinas. Imagínense esto en un contraexamen, sí. Muy bien, y nos puede decir, supongo que ahí se analizaron cuestiones diferentes a la psicología forense, sí, claro. ¿Y qué más examinaron? ¿Qué más estudiaron en su diplomado? En su diplomado, estudié balística, estudié grafología, grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopia, bueno, en fin, química forense, un montón de materias. Muy bien. Oiga, y entonces 120 horas, ¿verdad? Entonces me puede decir cuántas horas de su diplomado le dedicaron exclusivamente a la psicología forense. No, pues 10 horas. Perfecto, muy bien. Solo 10 horas, ¿verdad? Son los estudios especializados en psicología forense, únicamente son de 10 horas. ¿Sí? Es decir, esto ya lo va a tratar de sacar la otra parte para buscar errores, deficiencias. No sé si me voy explicando. Entonces, en un interrogatorio lo que se busca es acreditar a través de estudios o a través de la experiencia. Cuando yo interrogo, porque en el primer momento es el que interroga, sería algo como lo que hice con la licenciada Ilse, algo muy light, buscando acreditar sus estudios y su experiencia, ¿no? Ya en aquel momento me dirá, no, pues yo tengo 10 dictámenes, muy bien, perfecto. Solvento estudios y solvento experiencia, ¿no? Y entonces ya me voy a pasar a la segunda parte del interrogatorio. Acreditar las proposiciones fácticas.
lo que significa obtener un relato que sustente las proposiciones fácticas de la teoría del caso, esto es, aquellos hechos y detalles que apuntan a que la historia realmente ocurrió. Las proposiciones fácticas son los elementos del delito trasladadas a un lenguaje accesible para testigos, peritos y juez. Ejemplo de esto, a ver, ¿por qué los llevaría a ustedes a un asunto de violencia familiar? Porque quiero que me digan que Juan y Pedro eran marido y mujer, pero Juan María y Pedro eran cónyuges. No, porque para eso necesito testigos, necesito un acta de matrimonio. Es decir, no me sirve, el perito no me sirve para eso. Pero el Código Penal dice que comete el delito de violencia familiar el que siendo cónyuge, concubina, concubinario, hermano, hermana, pariente, colateral hasta tal grado, que vivan bajo el mismo techo, siguen diciendo algunos códigos, ejerza violencia física, pero ejerza violencia, y ya vienen diversos tipos de violencia, ¿no? Psicológica, económica, física, etcétera, ¿no? Los tipos de violencia que vienen en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué elemento del tipo penal es el que yo requiero? ¿Qué elemento del delito es el que requiero acreditar con ustedes? Pues el término violencia. Con ustedes no voy a acreditar que eran marido y mujer. Con ustedes no voy a acreditar que vivían bajo el mismo techo. Con ustedes no voy a acreditar que le pegaba. Pero voy a acreditar con ustedes que esto derivó en un daño psicológico. ¿Sí? Que esto tiene una consecuencia. ¿Me explico? Entonces, lo que yo busco con un perito en psicología es acreditar, yo como fiscal, ahorita en el papel de fiscal, lo que busco es acreditar esta cuestión. Un elemento del delito que lo tengo que acreditar, lo necesito acreditar con alguien idóneo, y el idóneo es usted, son ustedes. ¿Me voy explicando? Y para eso entonces tendré que preguntarles sobre su dictamen, el dictamen que está escrito, y que puedo preguntarles a través, estos son los tipos de preguntas. A ver, en un interrogatorio yo puedo hacer preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas abiertas? Bueno, dice, son las principales herramientas de un examen directo y tienen como fin invitar al testigo a formular la respuesta. En sus propias palabras, estas preguntas típicamente siguen el siguiente tenor. ¿Qué hizo el 14 de agosto? ¿Qué hizo luego? ¿En qué consiste una vasectomía? ¿Cómo iniciaría yo un interrogatorio con uno de ustedes? Les preguntaría, bueno, a ver, licenciada Ilse, ¿usted sabe por qué está aquí este día? Y me dirá, sí, porque yo elaboré un dictamen en materia de psicología respecto a el señor fulano de tal y a la víctima fulanita de tal. Perfecto, licenciada Ilse. Vamos a hablar en un primer momento del dictamen que le practicó a la víctima, ¿sí? ¿Cuál fue el planteamiento del problema? Bueno, el planteamiento del problema fue determinar si la señorita X era víctima de algún tipo de violencia y cuáles eran las características de esta. Muy bien, ¿qué metodología siguió usted? Bueno, seguí este método, Perfecto, señorita perito. ¿Y nos puede decir cómo llegó a esta conclusión? ¿Cómo realizó esta metodología? Es decir, ¿cuáles fueron los exámenes que usted realizó? Bueno, apliqué el test fulanito de tal, apliqué esta prueba. Muy bien, perito. ¿Y nos puede decir, por favor, a qué conclusión llegó? Sí, llegué a la conclusión de que la señorita X había sido víctima de violencia por estas razones. Muy bien, perfecto. Muy bien. Dice la licenciada Ilse, ¿en estas preguntas se pueden dar detalles? Sí. Si ustedes se dan cuenta, las preguntas que yo estoy haciendo son abiertas. Es decir, yo no les estoy dando la respuesta.
En un interrogatorio se deben preferir estas preguntas. O sea, yo no les voy a decir, imagínense que yo les dijera, señorita perito, usted realizó un dictamen a la señorita X, sí. En ese dictamen usted se le planteó que determinara si la señorita era víctima de violencia, ¿verdad? Sí, ese fue el planteamiento del problema. Ah, muy bien. Y veo aquí que usted realizó como metodología, aplicó el método científico, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Y usted le aplicó el test X. Usted la puso a dibujar un árbol, ¿verdad? Sí. Y ahí lo puso a dibujar X cosas. Sí. No, eso no, ahí no. No, porque estas preguntas están prohibidas en el interrogatorio. Están prohibidas, ¿sí? No se puede. Porque aparte el que está declarando no es el perito, es el abogado. Entonces en el interrogatorio las preguntas tienen que ser abiertas. Deben preferirse siempre las preguntas abiertas. Y ahí ustedes son los que van a explicar. Van a dar detalles, claro. ¿No? Van a dar detalles. ¿Qué metodología siguió? ¿No? ¿Qué método siguió? ¿Qué conclusión tuvo? Ah, bueno, esto y esto y esto y esto. Sería como sugerir respuestas, claro. Si yo les empiezo a decir, y usted llegó a esta conclusión, llegó a la conclusión de que la señorita X había sido víctima de violencia física por parte de su esposo. Sí, esa fue mi conclusión. No, eso no se puede. Son preguntas que están prohibidas. En el interrogatorio las preguntas van a ser abiertas. ¿A qué conclusión llegó? No, la conclusión fue esta. ¿Me explico? Ahora, muy importante esto. Cuando ustedes están siendo interrogados, interrogadas, también les pueden hacer preguntas cerradas, y estas también están permitidas. Las preguntas cerradas son aquellas que sin dar la respuesta la acotan, ¿no? La acotan. Es decir, yo no les estoy sugiriendo la respuesta, pero ya la respuesta solamente puede ser de uno o dos tipos, o a lo mejor más tipos, pero está muy cerrada la respuesta. Por ejemplo, ¿qué marca fotográfica utilizó? Pues marca Sony. ¿De qué color era el pelo de la víctima? Era negro. Sin darle la respuesta, pero ya es una pregunta con una respuesta muy acotada. Esto está permitido, ¿no? No sé, en el caso de ustedes, podría ser, bueno, ¿en qué teoría se basó usted para emitir su dictamen? ¿O se basó en algún autor? ¿O qué bibliografía utilizó? Bueno, es una respuesta, digo, es algo muy en específico. O que ustedes digan, bueno, me basé en el autor, me basé en Freud, ¿no? Bueno, ¿y qué libros utilizó usted de Freud? Me basé en este y este y este, ¿no? Ya es una respuesta a una cuestión muy concreta, a eso me refiero. Esto está permitido, perfectamente se las pueden hacer. Si ustedes se dan cuenta, yo hice algo hace un momento que fue una transición o una introducción. Dije, a ver, señorita Ilse, ¿usted sabe por qué está aquí? Sí, porque yo realicé un dictamen en materia de psicología a la víctima X y al señor imputado que está ahí sentado, que es el señor Y. Muy bien. Vamos a centrar nuestra atención en el dictamen que realizó a la víctima, la señorita X. Eso es una transición. Yo le estoy avisando a mi perito sobre qué tema voy a preguntar. Primero vamos sobre la víctima y cuando termine de la víctima ya le pregunto, bueno, ahora por favor vamos a centrarnos en el dictamen que elaboró del señor Y. Esa es una transición, ¿sí? Claro, esto depende del trabajo que ustedes vayan a hacer con su abogado, con el abogado que los está ofreciendo. Exíjanles que les haga esto. O sea, no me refiero a la transición, exíjanle que los prepare. Que los prepare, no que los aleccione. ¿Me explico? Es decir, no lleguen a una audiencia sin haber practicado o sin saber qué es lo que les va a preguntar el abogado. No lo dejen que haga eso. Eso va en perjuicio de él y va en perjuicio de ustedes también. Porque imagínense, en el caso de la licenciada Ilse,
en una plática más formal que tengamos, yo voy a saber qué explotar de lo que ella, de su experiencia y de sus estudios. Ha examinado a 3 personas, ¿no? Bueno. Pero, oiga, y durante su, a lo mejor, ahí me dice ella, durante el tiempo que estuvo estudiando, ¿fue a algún congreso? Sí, fue a un congreso de esto. Muy bien. Entonces, esas partes son las que yo voy a explotar. ¿Sí? Voy a explotar esas cosas en una audiencia. ¿Me explico? Entonces, exijan. Debería haber un diálogo preparado. No sé si preparado, o sea, no quiero decir que es un guión. No quiero decir que es un guión, porque también un guión se ve mal. Es decir, apréndete estas respuestas. No porque el juez se da cuenta, se da cuenta de que lo trae de memoria, ¿no? Esto es muy evidente. No obstante, sí es importante que sepan qué es lo que les voy a preguntar y que practiquemos. A ver, ¿qué me contestaría usted aquí? Yo le contestaría esto y esto y esto y esto. Cuidado, porque usted me está diciendo una teoría, pero a ver, esta teoría yo alguna vez leí que o este método que usted utilizó, sé que hay un método más nuevo. Sí, es cierto, hay un método más nuevo. Bueno, entonces, pues, habrá que solventar esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a decir? Oiga, ¿y por qué no aplicó la prueba X? Bueno, porque aunque es más novedosa, tienen el mismo sustento o dan la misma conclusión, es innecesario. Y aparte yo, al ser una víctima menor de edad, no sé, prefería hacer una prueba de esa naturaleza y no aplicar la otra. Me explico, estar preparados. A eso me refiero con estar preparados. A lo que yo voy a preguntar y a lo que se van a enfrentar con la otra parte. Eso es a lo que yo me refiero. Un programa, sí, claro, una planeación de lo que va a pasar, ¿verdad? Una planeación. Entonces ahí ustedes tienen que exigirlo, porque no los pueden aventar al matadero, digámoslo, ¿no? Sobre todo cuando hay abogados preparados que buscan un mínimo error para maximizarlo. ¿Sí? Tienen que estar preparados. ¿Sí? Este tipo de preguntas sugestivas están prohibidas en el interrogatorio. Que ya lo habíamos dicho, ¿no? El papiloma se contagia por transmisión sexual, ¿cierto? No. Usted entrevistó a la menor en el 5 de marzo de 2015, ¿cierto? No. Son preguntas sugestivas que se deben de desechar. Claro, aquí hay un problema. ¿Quién va a pedir que se desechen? Pues no pueden ser ustedes. El que va a pedir que se excluyan es la parte que los ofreció. ¿Sí? Es decir, yo los estoy ofreciendo como testigos, yo los interrogo, no puedo hacer estas preguntas. ¿Por qué? Porque me las va a objetar la otra parte. Pero cuando la otra parte les está haciendo preguntas, perdón, a ver, ya aquí me regreso, porque creo que dije una palabra equivocada. A ver, ¿quién es el que va a objetar la pregunta? Es el abogado. A ver, yo los estoy ofreciendo como testigos. Quedamos. A la licenciada Ilse, recuerden el interrogatorio que me veníamos haciendo. Si yo le digo, oiga, usted entrevistó a la víctima el 5 de marzo de 2015, ¿qué va a decir la otra parte? Objeción, señor juez. Es una pregunta sugestiva y estamos en el interrogatorio. Al lugar a la objeción, no puede plantear preguntas sugestivas. Perfecto, tendrá que recomponer. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿quién va a hacer valer la objeción? La otra parte, no el perito. El perito tiene que contestar. Eso es muy duro, pero es la realidad. O sea, me queda claro que hay veces que hay peritos que saben más que el abogado que está ahí sentado, ¿no? Que él dice, híjole, pues esta es sugestiva, o esta es una pregunta compuesta, o es una pregunta que me está coaccionando, ¿por qué no lo objeta? Usted no le puede decir al juez, oiga juez, no, esta pregunta es ofensiva, es compuesta, es sugestiva. Ustedes no lo pueden hacer. El que lo debe de hacer es el abogado. ¿Sí? Pero bueno, así es la situación, ni modo. Objeciones. Aquí
Solamente les voy a contar algunas cosas que me parecen que son muy importantes. Al momento de la audiencia, ustedes se van a sentar, no van a poner la mano sobre la Biblia como en las películas de Estados Unidos, olvídenlo, eso no va a pasar. No obstante, sí les van a decir, ¿verdad?, las penas con las que la ley castiga la falsedad en declaraciones. ¿Sí? Es decir, es sistema acusatorio como los gringos, en el sentido de la sala, pero no hay jurado y no hay Biblia, o sea, eso no pasa. Entonces les va a decir el juez: a ver, perito David, a continuación, bueno, usted ha sido ofrecido como prueba por parte de la defensa. El señor defensor le va a hacer algunas preguntas, le voy a pedir que le conteste, y le va a decir el juez: le voy a pedir que cuando conteste lo haga viéndome a mí, ¿sí? Y solo detenga la respuesta cuando escuche la palabra objeción. Si escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo se lo indique. Y le voy a pedir, esto lo hacen algunos, no todos, le voy a pedir que para dar contestación, pues espere unos 3 segundos para que pueda dar pie a que se plantee la objeción. ¿Ok? Bueno, adelante. Entonces empieza el interrogatorio, ¿sí? Y las preguntas que pueden ser objetadas son estas. Pero sí se puede pedir una prórroga como para aclarar esas preguntas inadecuadas. Lo que pueden hacer es pedir que se les explique, eso sí lo pueden hacer. Decirle al juez: oiga, pues no entendí la pregunta, no entiendo la pregunta, que me la puede explicar por favor el señor, el abogado. Ok, y el juez les va a acceder a esta postura, ¿no? Pedir una prórroga no, o sea, aquí es nada más pedir una aclaración, o a lo mejor en ese sentido lo dice usted como prórroga, ¿no? Es decir, pero tiene que ser ahí al momento. Es decir, no le entendí este término, o no le entiendo lo que me quiere decir. Eso sí lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer. ¿Sale? Una pregunta compuesta, objetable. ¿Por qué? Porque tiene 2 hechos. Es una pregunta compuesta. Por ejemplo, a ver, ¿cuál fue el planteamiento del problema y qué metodología siguió? Objeción, señor juez, es una pregunta compuesta. Tiene que ir paso por paso. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Este y este. ¿Me explico? Son preguntas que se pueden objetar. Ambiguas o poco claras. Vean esta pregunta, que viene aquí en el segundo punto. Usted hizo la necropsia, pero quizá no estuvo seguro de la forma en que se levantó el cadáver, aunque existían exámenes médicos que daban cuenta de algunas patologías. Caray, no. Dice, el médico no sabrá qué responder, porque no sabe qué le están preguntando realmente. Si quiere saber quién hizo la necropsia, las condiciones en que se levantó el cadáver, o si había patologías preexistentes e informadas mediante exámenes, ¿no? Es una pregunta ambigua. Conclusivas, estas no aplican para ustedes. De hecho, lo que yo quiero es que ustedes me den una conclusión, pero en el caso del testigo, aquí sí. Yo no puedo hacer una pregunta de este tipo. Es decir, a ver, testigo, entonces, en su opinión, el señor Rodríguez, ¿le pegaba o no le pegaba a su esposa? No. Estas preguntas de opinión, perdón, no tanto si le pegaba. A ver, en su opinión, ¿el señor Pérez es culpable o no de violencia familiar? No, a ver, a mí no me interesa lo que crea o lo que opina el testigo, me interesa lo que vio. A ver, ¿qué fue lo que usted vio? ¿Que le pegó? No, yo no vi que le pegó. Escuché que gritaban, se escuchaban gritos, y después la señora salió con el ojo morado, ¿no? Bueno, pero entonces usted no lo vio. No, pero pues, a ver, si yo la vi cuando entró a su casa y no llevaba el ojo morado, y luego ella entró y se escucharon gritos y que se azotaron cosas y que le gritaba el señor, eres una X cosa, y salió con el ojo morado, en mi opinión sí le pegó él. No, eso no puedo hacer, porque a mí no me importa lo que el testigo crea, me interesa lo que él vio, ¿verdad? Lo que él vio. Pero en el caso del perito, aquí sí, porque lo que me interesa del perito es lo que concluye, porque el perito reconstruye el hecho que está en el pasado, lo reconstruye y lo plasma en un dictamen. Una conclusión la va
a establecer en su dictamen pericial. Entonces ahí sí me interesa cuál es su conclusión. Las preguntas conclusivas para los peritos son permitidas. ¿Qué otras preguntas? Impertinentes, las que no tienen que ver con los hechos, igual que las irrelevantes, no aportan nada, argumentativas. Aquí básicamente es que el abogado da un argumento tratando de que el testigo o el perito diga sí o diga no, pero realmente lo que está haciendo es un alegato, ¿sí? Dice, preguntas que tienden a ofender al testigo o perito pretenden coaccionarlo. Fíjense que me contaba otro maestro que tuve muy bueno, también con muchos libros, que se llama José Daniel Hidalgo. La semana pasada estuvo en Chiapas. Acá estuve yo tomando un curso con él. Y fíjense que él decía, en alguna ocasión hace como 2 años que me tocó estar en un curso con él también, él fue juez del sistema acusatorio en Costa Rica, tiene muchos años ya de experiencia, y contaba una anécdota de un testigo. Era un asunto delicado, y entonces cuando llega el testigo, lo primero que hace el abogado del imputado es decir, bueno, ya en la audiencia, ¿no? Antes de empezar a preguntarle, le dice, bueno, señor Pérez, antes que nada quiero felicitarlo, porque usted está en esta audiencia arriesgando su vida por decir la verdad. Y evidentemente en ese momento el fiscal pues saltó, ¿no? Y le digo, señor juez, ¿cómo la defensa está coaccionando, intimidando al testigo? Por favor, conmínelo a que se conduzca con respeto. Evidentemente dice, yo lo que hice fue decirle a la defensa, absténgase de esos comentarios o lo voy a sacar de la audiencia. Pero el daño ya estaba hecho. Es decir, el testigo ya no declaró como debió haber declarado, ¿no? Este tipo de preguntas o comentarios que coaccionan a los testigos, a los peritos, a veces hacen mucho daño, ¿no? ¿Son objetables? Sí. El juez va a recriminar la conducta del abogado, pero como en este caso, híjole, ya el daño estuvo hecho, ¿no? Las preguntas sugestivas también, decíamos, son objetables, pero son objetables las preguntas sugestivas solo para el interrogatorio, y esto lo dejo muy en claro. Cuando los vayan a contrainterrogar, la otra parte sí puede usar preguntas sugestivas. Sí va a usar preguntas sugestivas. ¿Sí? Es decir, yo ofrecí a la licenciada Ilse, quedamos, ¿no? Bueno, yo hago puras preguntas abiertas, cerradas de transición. Cuando le toque al fiscal contrainterrogarla, él sí le puede hacer preguntas sugestivas. Preguntas de incriminación. A ver, ustedes no sé si lo han escuchado, pero el derecho a la no autoincriminación significa el derecho a no declarar en tu contra, ¿sí? Pero este es un derecho del acusado. Al acusado nadie lo puede obligar a declarar, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa cuando un testigo o un perito está siendo interrogado y hay preguntas que lo pueden incriminar? Es decir, que le pueden causar a él incurrir en responsabilidad penal. Esto sí es muy importante, porque si a ustedes les hacen una pregunta que los puede incriminar, pueden abstenerse de contestar. Y esto está en el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Ahorita les voy a poner un ejemplo de esto. Preguntas que se hagan sin verificar la facultad de abstención. Bueno, este no es su caso. Es así. Preguntas que violen el secreto profesional. Yo podría pedirle al abogado que me prepare para preguntas en las que me quieran incriminar. Sí, depende mucho del caso, ¿no? Depende mucho del caso. Me voy a poner ahorita un video para que veamos este tipo de asuntos, ¿no? Le voy a poner el video y comentamos la pregunta de la licenciada Ilse.
Repasemos lo que tenemos, ¿vale? Repasemos lo que tenemos, ¿vale? El soldado Santiago fue admitido en urgencias a las 0 horas 12 y se le declaró muerto a las 0 horas 37. Doctor Stone, ¿qué es la acidosis láctica? Si los músculos y otras células del cuerpo queman azúcar en vez de oxígeno, se produce ácido láctico. Dicho ácido láctico hizo que los pulmones de Santiago sangraran. Normalmente, ¿cuánto tardan los músculos y otras células en empezar a quemar azúcar en vez de oxígeno? De 20 a 30 minutos. ¿Y qué hizo que ese proceso se acelerase en los músculos de Santiago? La ingestión de algún tipo de veneno. Señoría, aquí debemos protestar. El testigo está conjeturado. El doctor Stone es un experto testigo médico y en esta sala su opinión no se considera conjetura. El doctor Stone es un internista, no un criminalista, y los hechos médicos del caso no son definitivos. Algo que supongo demostrará usted a los miembros del jurado con su interrogatorio, así que no le importa. Ahí. Doctor Stone, Willy Santiago murió envenenado. Sin ninguna duda. ¿Ahí se escucha? Sabe que ni el informe del forense ni el del laboratorio citan restos de veneno. Sí, lo sé. ¿Cómo justifica entonces? Hay literalmente docenas de toxinas prácticamente indetectables, tanto en el Le regreso. Le voy a regresar. El soldado Santiago fue admitido en urgencias a las 0 horas 12 y se le declaró muerto a las 0 horas 37. Doctor Stone, ¿qué es la acidosis láctica? Si los músculos y otras células del cuerpo queman azúcar en vez de oxígeno, se produce ácido láctico. Dicho ácido láctico hizo que los pulmones de Santiago sangraran. Normalmente, ¿cuánto tardan los músculos y otras células en empezar a quemar azúcar en vez de oxígeno? De 20 a 30 minutos. ¿Y qué hizo que ese proceso se acelerase en los músculos de Santiago? La ingestión de algún tipo de veneno. Señoría, aquí debemos protestar. El testigo está conjeturando. El doctor Stone es un experto testigo médico y en esta sala su opinión no se considera conjetura. El doctor Stone es un internista, no un criminalista, y los hechos médicos del caso no son definitivos. Algo que supongo demostrará usted a los miembros del jurado con su interrogatorio, así que no le importará que ahora se admita su opinión. En absoluto. Doctor Stone, Willy Santiago murió envenenado. Sin ninguna duda. Sabe que ni el informe del forense ni el del laboratorio citan restos de veneno. Sí, lo sé. ¿Cómo justifica entonces? Hay literalmente docenas de toxinas prácticamente indetectables, tanto en el cuerpo humano como en un tejido. La naturaleza de la acidosis es el factor convincente en este caso. Gracias, señor. Doctor, ¿es posible que una persona tenga una afección, alguna enfermedad, que también acelere el proceso de la acidosis? Doctor, ¿es posible? Es posible. ¿Qué clase de afecciones podrían ser? Si una persona tuviera un trastorno coronario o un trastorno cerebral, el proceso sería más rápido. Doctor, si yo tuviera una afección coronaria y me metieran en la boca un trapo limpio y accidentalmente llegara demasiado adentro, ¿es posible que mis células siguieran quemando azúcar después de haber sacado el trapo? Tendría que tratarse de una afección muy grave. ¿Es posible tener una afección coronaria grave en la que los síntomas iniciales fueran tan leves como para pasarle por alto a un médico durante un examen rutinario? Es posible, pero aún así habría síntomas. ¿Qué síntomas? Hay cientos. ¿Dolor en el pecho? Sí. ¿Falta de aire? Sí. ¿Fatiga? Por supuesto. Doctor, ¿es esta su firma? Sí, así es. Esta es una orden para que el soldado Santiago estuviera en servicio restringido. ¿Puede leer sus anotaciones al final de la página, por favor, señor? Pruebas iniciales negativas. El paciente se queja de dolor en el pecho, falta de aire y fatiga. No debe correr distancias de más de 8 kilómetros durante una semana. Doctor, ¿es posible que Santiago tuviera una afección coronaria grave y que fuera esa afección y no algún misterioso veneno lo que le acelerase la reacción química? No. ¿No es posible? No. Yo someto personalmente a cada hombre a un profundo examen físico. El soldado Santiago recibió una cartilla sanitaria limpia. Por eso tuvo que ser veneno, ¿no, doctor? Porque Dios sabe que si a un hombre con una afección coronaria grave le da una cartilla sanitaria limpia y muere por un incidente cardíaco, tendría que responder a un montón de preguntas. Protesto. Que no conste en acta. Se acepta. No haré más preguntas.
Bueno, ahí está este video. Bueno, como ustedes se dan cuenta, aquí podemos ver ejemplificadas varias cosas. Como el médico es un perito ofrecido por la fiscalía y se están realizando preguntas de tipo abierto, ¿no? ¿Sí? En un principio. Posteriormente entra la defensa a contrainterrogar. Se portó rudo, estaba con todo. Quería desacreditar al médico, claro. Pero, y fíjense cómo utiliza un documento, que eso va a pasar en el sistema. Si tienen un documento que la defensa pueda utilizarlo, puede hacer algo similar que vamos a ver ahorita en la última parte, ¿no? Generalmente el documento que se utiliza es el propio dictamen, pero puede haber un documento diferente que se utilice. En el caso de ustedes, si realizaron algún estudio a la persona con anterioridad, alguna recomendación o algo que tenga, algún documento que tengan, que pueda tener acceso a la defensa, lo puede utilizar, lo puede utilizar. Pero vean la última parte. Quiero recordar voy a tratar de recordar lo que sé del asunto del video, porque yo ya no lo escuché, ¿sí? Pero bien padre. Sí, vean, al final él hace una pregunta, ¿no? Le dice algo así como: por eso tuvo que ser envenenamiento, doctor, porque si hubiera sabido que usted le dio un dictamen de salud a una persona enferma, eso le hubiera causado responsabilidad. Y entonces es cuando el fiscal objeta. Dice: objeción, el testigo no está obligado a contestar esto. Y tiene razón porque es una pregunta que lo puede incriminar. Le puede resultar una responsabilidad de tipo penal incluso por esto. Entonces, cuando pasa que ustedes les digan, y creo que esto podemos relacionarlo con esta última parte de acá, de las preguntas que se pueden objetar, ¿no? Lo podemos relacionar con esto. Secreto profesional. Aunque de alguna manera se evidenció su negligencia médica, claro, de que se evidenció, ¿verdad? Pero lo que no puedo hacer es que de su boca salga que él tiene responsabilidad. Porque entonces, bueno, claro, lo puedo hacer, y si nadie lo objeta y el testigo lo dice, culpa mía no es, ¿verdad? Pero lo que protege el 360 es que el perito o el testigo no está obligado a contestar esas preguntas, no está obligado. Y aquí sí, aunque no digan la palabra objeción, aquí sí, como es algo ya personal, ustedes sí le pueden decir al juez: su señoría o señor juez, yo no estoy obligado a contestar una pregunta que pudiera hacer que incurra yo en alguna responsabilidad, y van a tener la razón. Si ustedes cachan una pregunta que les pueda resultar responsabilidad por alguna negligencia, como en este caso, no están obligados a contestarla. Claro, como dijéramos en el otro asunto, el daño ya está hecho, porque el abogado dejó muy sentado que el médico actuó de manera negligente, y eso es lo que él quiere. Quizás lo que menos le importa es la respuesta, porque seguramente el médico no le va a contestar: sí es verdad, por eso yo dije que fue envenenamiento, para no echarme la soga al cuello yo solo. Eso nunca lo va a decir. Lo que quiere el abogado es decirle al juez una conclusión, aunque la pregunta se lo objeten, y es lo que hizo, ¿ok? Pero creo que esto lo podemos relacionar con esta parte, ¿no? Preguntas que violen el secreto profesional, ¿sí? Ustedes, cuando tratan, no sé, aquí entiendo que su rama pues no nada más es estar haciendo dictámenes, ¿no? En juicios. Si su trabajo no nada más es ese. Si esos documentos no se presentan como pruebas, es decir, el fiscal no tiene conocimiento que se mostrarán durante el juicio, no necesariamente.
a ver, si yo lo que voy a utilizar es su propio dictamen, se está contradiciendo con su dictamen, pues evidentemente el fiscal tiene conocimiento. Si yo lo voy a ofrecer, si yo voy a contradecir algo que usted dijo en un documento X, no necesariamente tuve que haberlo ofrecido como prueba. ¿Sabe qué pasa? Que hay algo en el Código Nacional, en el 390, que se llama, 390 del Código Nacional, se llama prueba de refutación. Y la prueba de refutación es cuando con motivo del examen a un testigo o perito surja la necesidad de una prueba para contradecirlo, se puede ofrecer prueba de refutación ya en juicio, siempre y cuando no se haya podido prever su necesidad. Entonces, si derivado del contrainterrogatorio usted va soltando información que no estaba en el dictamen, y se va haciendo esto más grande, hasta que llega un punto como en el video, que es algo que yo no pude prever la necesidad de que usted me iba a negar una cuestión, o que iba a decir algo fuera de su dictamen. En ese momento yo puedo ofrecer esta prueba como prueba de refutación. Así es que no necesariamente el fiscal estará enterado de ese documento. La gran mayoría de las veces sí, pero puede ser que la defensa, mañosamente o astutamente, como se quiera ver, se guarde un as bajo la manga. ¿Ok? Entonces, sí aclaro, no necesariamente. Ustedes pueden tener secreto profesional, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí la licenciada Ilse nos decía, bueno, yo examiné a alguna persona, ¿no? Ya. No sé si dan terapia, si dan apoyo psicológico, trabajan en alguna institución, aparte de ahora que están incursionando ya en la cuestión legal, pero vamos a pensar que la licenciada Ilse trató a una persona, ¿no? La examinó, le dio alguna terapia, no sé, y entonces ahora ese chico o esa chica a la que ella apoyó por sus labores, resulta que es víctima de violencia. Entonces, yo estoy recabando pruebas en su contra, yo soy asesor de la víctima o fiscal, y entonces a mí me dice su mamá, bueno, la licenciada Ilse examinó a mi hija, pero también examinó a su papá, porque íbamos juntos a terapia, tratando de salvar el matrimonio y la familia, ¿no? Bueno, entonces, cuando llegue la licenciada Ilse a declarar, pues le van a preguntar, ¿no? Para empezar, usted puede declarar según el 362 del Código Nacional cuando hay secreto profesional únicamente si su paciente o su cliente, no sé cómo denominarlo con ustedes, ¿no? Si su o ambas cosas, les da la autorización expresa, ¿ok? Una chica dice víctima de violencia doméstica. Si aquí ni siquiera podrá ser la chica nada más, sino que también tiene que ser la mamá, por ser menor de edad. Si les da la autorización expresa de declarar sobre las terapias que tuvieron, entonces pueden ir a juicio. Puede ir a juicio usted a declarar. Pero si no hay una libración expresa de parte de esta muchacha y de su madre, usted no puede declarar nada de lo que ella le dijo, porque usted tiene secreto profesional y eso se considera un testimonio inadmisible. En ese sentido, si yo le empiezo a hacer preguntas mañosamente como fiscal, oiga, pero usted a quién examinó, estas terapias cómo eran, eran en grupo, iba la mamá, la papá y los niños, o sea que usted también examinó al papá, sí, y nos puede decir de su papá qué fue lo que advirtió. Objeción, señoría, testimonio es una pregunta derivada de un testimonio inadmisible. Mi cliente no ha permitido expresamente, no le ha dado el consentimiento al aperito para que en esta audiencia
realice preguntas sobre lo que pasó en terapia. Ella tiene secreto profesional. La pregunta se desecha. ¿Me explico? Es más, si ustedes empiezan a decir sobre lo que pasó en esa terapia, ustedes están incurriendo en un delito, que es revelación de secretos. Por eso, si aquí el fiscal le pregunta, oiga, ¿y me puede decir qué pasó en la terapia que tuvo con el señor? Disculpe, no puedo hacerlo, porque yo tengo secreto profesional. Y a mí la única que me ha liberado aquí para decir sobre lo que pasó en terapia es la señora y la chica, pero el señor no. Yo no puedo contestar esa pregunta. ¿Ok? Así es. ¿Sí? Y aquí está protegido por el 362, perdón, 362 es el en donde está protegido el secreto profesional. Y si lo violamos, es un delito, revelación de secretos. Así es que mucho cuidado, porque al fiscal lo que le interesa es probar y ganar su juicio, muchas veces. No va, y no le va a interesar mucho quién se lleva entre las patas, digámoslo así, ¿no? Entonces tengan cuidado con estas cosas para un hipotético juicio, ¿no? ¿Sí? Ok. En el caso bueno, aquí vienen ejemplos de acreditación de peritos, ahí para que los lean con calma. Una cuestión. El relato en el examen directo es cronológico, es decir, en el interrogatorio. Cuando diga examen directo me estoy refiriendo al interrogatorio. Este es cronológico, pero en el caso de peritos no tiene que ser así, porque ustedes no son testigos. A un testigo sí lo tengo que ir llevando cronológicamente, a un perito no. Yo podría válidamente empezar por su conclusión y terminar por el planteamiento del problema, sin problema, sin problema. No obstante, generalmente se sigue la estructura del dictamen: planteamiento, metodología, justificación, conclusiones, todo esto, ¿no? Así es como se hace el examen directo. Pero aquí vienen ejemplos. Ya nos está comiendo el tiempo, solamente quiero abordar dos puntos. El contraexamen. En el contraexamen, dice, es el punto más claro del principio de contradicción. ¿Sí? El contraexamen, es decir, el contrainterrogatorio, el que les van a hacer los que quieren fregárselos, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo es un contraexamen? Bueno, esto es más para abogados. Aquí está, a ver. Fíjense, ¿qué es lo que va a hacer un abogado en un contraexamen? Va a buscar sus debilidades. Y eso tienen que tomarlo en cuenta. Es decir, tienen que ir un poco más allá, incluso de lo que les diga la parte que los está ofreciendo. Ustedes deben saber, ustedes, al ser peritos en la materia, ojo, los peritos son ustedes. Ustedes deben de saber cuáles son las debilidades que tiene su dictamen, ¿sí? Los expertos son ustedes. Hace poco, que nos ayudó mucha gente de la sociedad aquí, que siempre tratamos de ayudarnos entre nosotros, resulta que hay un dictamen en donde se establece, pues, dictamen de una químico que establece, pues, que una hierba tiene las características de la marihuana, ¿no? Y ella cita un manual de la ONU como bibliografía. Resulta que en ese manual se establece que para que dé positivo esta prueba, para poder determinar que es marihuana, se necesitan 3 cosas, 3 pruebas, mínimo 3, vienen como 8 o 10 pruebas. Se necesitan 3, que dé positivo a 3, al menos a 3. Cuando ella hace el dictamen, solamente hace 2. Ahora, esto se hace una labor de investigación en el manual y se empieza a buscar y se advierte esto, ¿no? Pero a ver, esto lo investiga un abogado, alguien que no es experto. Me explico, es decir, esto no puede pasar, porque los expertos son ustedes. Obviamente en la audiencia se hizo valer esto.
y de alguna manera sí pega, ¿no? Sí trastabillea a un perito que cita una fuente bibliográfica que no conoce, ¿no? Hace prueba, ni siquiera sigue los estándares de este documento. Entonces no pierdan de vista esto, el experto, los expertos son ustedes. No puede pasar que las debilidades las advierte el abogado y ustedes no las sepan. Imagínense cómo se ven, que el abogado, que no es un experto en la materia, les está poniendo el pie con cuestiones que ustedes mismos deberían de saber. Ustedes deben de saber cuáles son las debilidades de su dictamen y solventarlas. Bueno, no me sé, hice tal prueba, pero también está la otra. Seguramente me van a preguntar, debo estar preparado para eso, para un abogado que me ponga en aprietos. Seguramente me va a preguntar por qué no hice la otra prueba. Entonces yo le voy a decir esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Tampoco quiero que se paniqueen o se espanten, ¿no? De más. Simplemente hay que estar preparados para eso. Hay que estar preparados para eso. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ese es el contraexamen y voy a terminar con dos ejercicios. El primero es uno que se llama refrescar memoria. A ver, ustedes son peritos en psicología. Un peritaje en psicología pues puede ser extenso, puede ser más corto, pero habrá dictámenes en donde ustedes pongan cosas y al momento de la audiencia, pues todos somos humanos, quizá no me acuerdo de algo, ¿no? Y quizá algo que ni siquiera tiene que ver con el fondo del dictamen, a lo mejor con un nombre, una dirección, ¿no? Porque ya si es el fondo del dictamen sí puede presentar un poco de más gravedad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo les hago una pregunta y ustedes me dicen, híjole, no recuerdo en este momento? En ese caso hay un ejercicio que se llama refrescar memoria. Refrescar memoria lo hace el abogado para ayudar al perito, ¿no? Que yo les diga, oiga, ¿recuerda usted entonces el nombre de las personas que asistieron a las terapias grupales? Sí, era Javier, que es el hermanito de la chica, Josefina, y también iba su mamá y también iba su papá. Bueno, ¿cómo se llama su papá? Híjole, no recuerdo cómo se llama. Bueno, perito, ¿le ayudaría a usted? Perito, usted realizó un dictamen, ¿verdad? Sí. Y en ese dictamen, cuando usted lo realizó, ¿recordaba el nombre de todas las personas que asistieron a la terapia? Sí lo recordaba. ¿Le ayudaría a usted para refrescar su memoria que yo le mostrara su dictamen? Sí, claro, porque ahí sí lo puse. Entonces dice el abogado, su señoría, con fundamento en lo que dispone el artículo 376 del Código Nacional, le solicito permiso para refrescar memoria. ¿Qué hace el abogado? Con su dictamen, que ustedes no lo pueden ver en esa audiencia, se va a levantar, se lo va a poner a la vista a la otra parte, para que vea que es el mismo que ya tiene, se los va a presentar a ustedes y les va a decir, ¿reconoce usted este documento? Sí, ¿cómo lo reconoce? Pues porque es mi firma y es el dictamen que elaboré. Le voy a pedir que lea para sí mismo la parte que está subrayada y le voy a subrayar la parte. Se los presto, ustedes leen esa parte, lo retiro, me voy a mi lugar y les pregunto, ahora sí me puede decir el nombre de la persona. Sí, se llamaba X persona. Y bueno, sigo con el interrogatorio. La ventaja de este ejercicio es que los puedo ayudar, pero la palabra clave es que ustedes digan no recuerdo. Si no dicen no recuerdo, aunque pongan los ojitos así como de ayúdame por favor, ¿no? Ni pongan así los ojitos como el gatito aquel de la película de Shrek, ¿no? El gato con botas. Nadie los va a poder ayudar. Ni la Rosa de Guadalupe. La palabra clave es decir no recuerdo. Y eso abre la puerta a que los puedan ayudar. ¿Sí? Voy a ponerles ya el último video, que es muy pequeño. No es de un perito, es de un policía.
Pero es un refresca memoria. Es el 250 y... No lo recuerda usted el kilómetro. Si no lo recuerda, puede igual de indicarme que no recuerda el kilómetro. Ahorita en este momento necesito... Muy bien. 250. Cuando usted levanta o tiene conocimiento de un accidente, ¿usted lo plasma en algún documento? Claro, en un parte de accidente. Y en este caso usted levantó un parte de accidente. Sí, señor. Y en ese parte de accidente usted plasmó el kilómetro en que sucedió el percance vial. Sí, señor. Igual usted recuerda haber rendido alguna declaración ante otra autoridad respecto a este hecho vial. Se consignó ante la autoridad competente, el Ministerio Público del Foro Común, en Villa de Santiago, Nuevo León. Y en ella usted plasmó parte de accidente. el kilómetro. Sí, señor. Bueno, señor juez, si me permite mostrarle un documento al elemento en términos del artículo 580 del Código de Procedimientos Penales para efectos de refrescar memoria. Adelante, primero muéstrelo al abogado defensor. No hay problema, señor juez. Adelante, muéstreselo. Usted no conteste, permítame. ¿Ese documento que tiene usted en sus manos lo reconoce? Sí, cómo no, lo elaboré su servidor y el compañero, el suboficial Pano Murga. ¿Ese documento cómo se le denomina? Es un reporte de accidente. ¿Y el por qué lo reconoce ese documento? Por el sello y la firma plasmada de su servidor. Muy bien, ya que tiene en sus manos ese documento, ¿le podría decir al juez el kilómetro en que se llevó a cabo el percance? Es el 255 más 350. Muy bien, sería todo para recuperarnos el documento. Retire el documento. Ok. Bueno, esto es un refresca memoria y es para ayudarlo, Las palabras claves entonces son no recuerdo. Hay algunas variaciones en la técnica. Aquí entiendo que el perito, el testigo sí lo leyó. La realidad es que la gran mayoría no lo hace de esa manera. En el refresca memoria lo lee para sí mismo, le retiran el documento y posteriormente ya le hacen otra vez la pregunta, ¿no? Pero bueno, no me interesa mucho esta cuestión de si se da un paso más o menos, porque el 376 del Código Nacional no establece un lineamiento claro de cómo hacer la técnica, y entonces sí va variando un poquito en los estados. Pero bueno, esto es para ayudarlos. Cuando no recuerden algo, la palabra clave, insisto, no recuerdo. Pero ese es en el interrogatorio. ¿Qué pasa? El que contrainterroga y que los cacha en una contradicción. Se están contradiciendo con su propio dictamen. Lo que procede ahí no es un refrescamiento de memoria, sino es una técnica que se llama evidenciar contradicción. ¿Y en qué consiste la técnica? A ver, usted, perito, ¿me puede decir cuál fue la hipótesis de su dictamen? Pues fue que el señor Pérez era una persona violenta. Perfecto. Perito, pero usted rindió un dictamen previamente, sí. Pero en ese dictamen usted se aseguró de decir la verdad, ¿cierto? Sí. En ese dictamen usted estableció una hipótesis. Sí, lo establecí. Estábamos escuchando bien. Usted está diciendo que en su dictamen usted estableció una hipótesis en dicho dictamen. Sí, lo establecí. Su señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 376 del Código Nacional, solicito permiso para evidenciar contradicción. Me paro con mi dictamen, se lo enseño a la otra parte, se lo llevo a ustedes. A ver, perito, ¿reconoce usted este dictamen, este documento? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo reconoce? Porque es mi dictamen y ahí está mi firma. Muy bien. Le voy a pedir por favor que me diga en qué parte de este dictamen usted plantea una hipótesis. Bueno, como no lo va a poder decir,
me retiro con el documento y entonces ya lo que hice es evidenciar una contradicción. La contradicción puede ser más fuerte. Puede decir que ustedes digan, hice el test del árbol. Muy bien. Y el test del árbol que le arrojó, me arrojó esta circunstancia. Estamos escuchando bien. Está diciendo que el test del árbol le arrojó esta conclusión. Sí. Muy bien. Y hago el ejercicio de evidenciar contradicción y resulta que en el dictamen dicen lo contrario. Lo subrayo y entonces ustedes van a tener que leerlo en voz alta. Es decir, cuando la contradicción es así tan evidente, o sea, acá dije X y acá dije Y, el que lo va a evidenciar no es el abogado, son ustedes leyendo el documento en voz alta. ¿Sale? Entonces, son dos ejercicios, refrescar memorias para ayudarlos, evidenciar contradicciones, pues para fregarlos, para que quede con rima al final, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es un poquito a grandes rasgos lo que es el interrogatorio, contrainterrogatorio, cómo se usan documentos, para qué se usan, para refrescar memoria, evidenciar contradicción. Pero bueno, créanme que mi intención nunca fue espantarlos ni nada por el estilo, solamente que tengan conocimiento a lo que se pueden enfrentar, ¿no? Creo que el testigo que se anima a ir a un juicio oral es un perito que tiene confianza en sí mismo. Es decir, ya de entrada el perito que se atreve, sobre todo el perito particular, porque el perito de los oficiales, los peritos oficiales pues no les queda de otra, ¿no? Pero el perito particular que te dice sí voy, es porque tiene confianza. ¿Sí? Tiene confianza en sí mismo, en su trabajo, en su ética, en su profesionalismo, y eso ya de entrada es alentador para uno. Créanme que no cualquiera se anima a ir a un juicio oral, o a veces lo peor, sí cualquiera con tal de ganarse unos pesos, ¿no? Pero esas personas que van sin técnica, que van sin una metodología, generalmente se advierten desde el dictamen. Yo cuando veo un dictamen defectuoso o muy mal hecho, pues difícilmente me voy a arriesgar a llevar a esa persona a juicio, ¿sí? Sería un error. O sea, quizás lo preferible es pagar otro perito con una mejor técnica y llevarlo. Ustedes se dan cuenta que aquí no es de que fue a aceptar el cargo y rindió el dictamen allá. O sea, yo puedo jugar todavía con estas cosas. En ese sentido, pues este es el sistema acusatorio. Estas son las audiencias, un poquito lo que vimos a grandes rasgos. Les pregunto si tienen alguna duda final. Ya me pasé del tiempo. ¿Alguna duda para cerrar la sesión? No, dice la licenciada Silvia. Ahí está mi teléfono, ahí está mi correo. Si los puedo servir en algo, les puedo servir con mucho gusto, Estoy a sus órdenes. Si no hay más preguntas, no por el momento, ok. Bueno, pues si tienen alguna duda, como quiera, pues ahí me la pueden escribir, me mandan un WhatsApp, ¿no? Si ustedes gustan. Sí, ok. Bueno, no, gracias a ustedes. Ok. Bueno, pues les agradezco yo también que estén aquí en el diplomado. Ninguna duda, ok. Pues muchas gracias a ustedes. Les reitero que estoy a sus órdenes. Un saludo enorme. Y pues les deseo que culminen con éxito el diplomado. Y de verdad, sé que los peritos de la sociedad tienen una metodología firme, unos dictámenes muy bien hechos, y que entonces eso da la confianza de llevarlos a juicio. Les deseo un excelente domingo y bueno, pues
Un gusto saludarlos a todos ustedes. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Bueno, ya platíquenlo por allá, esta cuestión. ¿Sí? Gracias, licenciada Gabriela, licenciado Aldo, Adriana, Ilse, Lisbeth, Carolina, David, Silvia, Adriana. No sé, eso ya tendrían que comentarlo allá con la licenciada Maritza, ¿no? Esta fue una cuestión, es un plus que le damos casi a todos los diplomados de hacer un poquito del sistema acusatorio para que lo entiendan. Les aclaro que tenemos un curso también exclusivo de peritos para ver todo esto a grandes rasgos, no ya más pausadamente, ¿no? Pero bueno, ok. Bueno, pues feliz Navidad también, licenciada Ilse, gracias por ayudarme con la práctica, ¿no? Les mando un abrazo y que tengan un lindo domingo y un feliz 2017. Hasta pronto. Adiós. Ahí está mi número, Adiós.